sientes como acelerado, no te sientes bien, estás estresado, entonces recomendación, no te dejas con colores rojos, naranjas, amarillos. Esos colores tienen fuertes vibraciones y en ese momento no te convienen porque van a sostener esa vibración interna de estrés. Es recomendable que utilices colores fríos. En otra ocasión hablaremos un poco acerca de los colores, pero ahora esto es breve para comentarte. Utiliza colores en la gama de los azules y los verdes, que son colores fríos y que te pueden ayudar a serenar. Es una recomendación. Si por el contrario te sientes deprimido, deprimida, que no estás muy motivado o motivada en seguir adelante, entonces utiliza colores fuertes, vibrantes, que te levanten el ánimo. Ahora vamos a pasar a ver algo sobre los materiales que necesitamos. Y les comenté a los que me escribieron que estaban interesados en participar, les hablé de un término que se llama la mise en place. Mise en place es un término que se utiliza a nivel culinario y se refiere a esa preparación previa que debemos tener de todos los ingredientes antes de hacer una receta, para que al prepararla todo fluya y sea más rápido y más cómodo. Entonces nosotros acá también vamos a hablar de la mise en place, pero de los mandalas, la importancia de tener todos nuestros materiales reunidos y preparados, tenerlos a mano para comenzar nuestro tejido o tenerlos a mano previamente a iniciar ese proceso de tejido para evitar interrupciones que te van a cortar la inspiración que tienes en ese momento. Entonces vamos a pasar a mirar los materiales y si me da un momentito vamos a leer aquí. Bueno, bienvenida desde Yucatán, Segolip. Alejandro Pimentel desde Ciudad de México, bienvenido. Marta Carrasana, saludos Marta, hasta Panamá. De hecho, les estoy saludando desde Panamá. Tal vez muchos no saben de dónde soy. Bueno, soy una ciudadana del mundo porque a través de los mandalas viajo clonada a través de los videos por muchos países, así que soy de muchas partes, pero mi cuerpo físico reside en Panamá. Sandra Mabel Jaime, saludos hasta Argentina. Y a Leo también un saludo hasta Panamá. Carolina Córdoba hasta Chile. Saludos a todos los que están entrando y a los que vendrán, también a los que nos van a ver en diferido. Vamos a ver ahora acerca de los materiales y luego entonces vamos a ir a la acción. Los que me escribieron previamente tal vez tengan a mano sus materiales y los que no pueden observar cómo vamos trabajando y luego ponerse en acción. Esta presentación les va a quedar en YouTube, va a quedar allí, así que la pueden utilizar. Vamos ahora a pasar a los materiales. Aquí tenemos, aquí estamos. Vamos a ver, ok. Vamos a hablar
acerca de lo que necesitamos para tejer un mandala. Un ojo de Dios, que es el precursor, es el básico, y cualquiera otra forma de mandala cuando ya tienen más puntas. Primero necesitamos los palitos. Los palitos pueden ser de madera, pueden ser de bambú o también de metal. También pueden ser palos de la naturaleza que cortamos, palitos rústicos. Y en cuanto a los palos que compramos, se pueden comprar en lugares donde venden materiales para hacer muebles de madera o en las tiendas por departamento. También en algunas tiendas que venden materiales para manualidades. Estos palitos vienen de diferentes diámetros. Más adelante les voy a mostrar que en algunas presentaciones traen colores para diferenciar el diámetro. Aquí en esto que les presento hay unos que tienen diámetro más grueso, otros intermedios, otros más delgados. Generalmente estos palitos se consiguen de 90 centímetros de largo o 1,20 m, más o menos oscilan en ese tamaño. También tenemos los que se ven en esta bolsita. Esas son palitos de bambú, y estos son de los grandes, de los gruesos que se usan para las parrilladas, para hacer malvaviscos. Vienen entre 60 a 70 centímetros y generalmente traen entre 5 a 6 milímetros de grueso. Son excelentes para trabajar mandalas que no sean tan grandes, ya que su diámetro no es tan grueso. Seguimos. Acá tenemos otro, estas son unas varillas roscadas. Las hay de diferentes diámetros. Se pueden utilizar, son buenas para tejer porque al ser roscadas ayudan a que los hilos no se resbalen, pero son un poco más rústicas. Necesitas para esto otras herramientas como una lima redonda o una lima triangular, y también pues, se cortan con cegueta. Estas se compran en ferreterías o en tiendas por departamento. Acá tenemos las lanas. En cuanto a lanas, hay de diferentes materiales. Estas son unas que son 100% acrílicas, o sea, son sintéticas. ¿Qué ventajas tienen? Primero, precios, son más baratas, los colores son vibrantes, firmes, no se decoloran y nos dan un buen acabado a los trabajos que hagamos con ellas. Hay de diferentes calidades, eso es cierto, y hay que evaluarlo a la hora de comprar. Pero estas se consiguen a buen precio. Generalmente son de fabricación china. Acá tenemos otras. Las que vimos previamente son de un calibre grueso entre 3 a 4 milímetros de grueso. Estas que tenemos aquí a la vista son lanas tipo cristal. Estas específicamente son de la marca Omega, y en esta variedad hay Omega Cris y Omega Krill. Son delgadas, tienen colores múltiples, muy variados, son excelentes para tejer. Así como esta, que es de 1 milímetro de grueso, existen otras también en el mercado que son acrílicas de otros fabricantes, pero que también son buenas y nos permiten trabajar grandes diseños o muchos diseños en un solo espacio. Las lanas gruesas
como va aumentando más el tamaño de los mandalas, pues nos reduce la cantidad de diseño, a menos que sea un mandala grande. Acá tenemos estas que son mezclas de algodón y acrílico. Algunas de estas vienen mercerizadas, ya el costo de estas es más elevado, pero si pueden observar, la que está en mi lado superior, en la parte derecha, tiene un ligero brillo. Esta es otra calidad, muy buena calidad para nuestros trabajos, pero es de un mayor costo. Algo que es importante hacer notar es que las lanas previas que les presenté, las de colores acrílicos, tienen una ventaja que son lavables y 100% quedan limpias, libres de polvo y de basuritas acumuladas por el tiempo. Se pueden limpiar y esto es una ventaja que tenemos para nuestros proyectos. Las lanas que tienen más mezclas de algodón se dificulta un poco, ya que el algodón fija bastante lo que es el polvo, y al mojarla se puede también encoger y esto puede afectar la limpieza del mandala. Allí en ese caso sería solo aspirándolo o limpiándolo con un cepillo. Ahora vamos a ver las herramientas adicionales que necesitamos al tejer mandalas. Tenemos las agujas gruesas sin puntas donde podamos enhebrar la lana, que son un complemento que se utiliza para hacer bordados o para trabajar algunas puntadas cuando los espacios se hacen muy pequeños y necesitamos pasar las hebras de hilo. Tenemos también las tijeras pequeñas, ya a gusto de cada quien, hay mucha variedad. La recomendación ideal es que tenga muy buen filo para cortar. También nos auxiliamos con la silicona fría. Hay quienes utilizan silicona caliente, también es una opción, pero en mi caso prefiero la silicona fría para evitar accidentes y que la silicona seca rápido y es resistente al agua. O sea que si los mandalas los vamos a poner en exterior para decorar el jardín o terrazas, no se va a deteriorar porque la silicona es resistente al agua. Acá tenemos otros complementos que se utilizan y son las ceguetas que se pueden utilizar tal como vienen las cuchillas o con el aparejo de colocar las hojas de cegueta. El alicate, que es bueno para cortar bambú, o los palitos de brocheta, los delgados, los que se compran en el supermercado, esos palitos se pueden cortar mejor con alicate, ya que el bambú tiene fibras que tienden a trabarse en la cegueta y el alicate no funciona bien en este caso. También necesitamos un metro flexible o cinta de medir, es una opción. Regla, eso sí es casi obligado para medir y marcar los palos. Y el compás, que es una variante que también se puede utilizar. Eso más adelante lo vamos a estar utilizando para que vean cómo se puede utilizar. Y los plumones, lápiz y lápiz de colores son auxiliares a la hora de marcar los palitos. Aquí tenemos lo que les comenté acerca de los palitos que vienen en diferentes diámetros. Al menos los que consigo acá en mi región vienen en uno de sus extremos, vienen marcados con colores. Aquí vemos azul, amarillo y naranja. Los azules son de 10 milímetros de grueso,
Los amarillos son de 8 milímetros y los naranjas son de 6 milímetros. Eso ayuda mucho a la hora de comprar, pero no es una limitante. Solo quería mostrarles ese detalle. Y el complemento que nos acompaña al tejer mandalas son las plantillas. Aquí las tenemos de 4 puntas, 6 puntas, 8, 12 y la de los rectángulos o cuadritos es para tejer los mandalas de nudo celta. O sea, es nuestra base para eso. ¿En qué te benefician las plantillas? En que te ayuda a tener una buena estructura, a darle forma, porque es tu guía a la hora de tejer, sobre todo cuando estás empezando. Ya cuando el mandala ha ido avanzando, ya no se le puede cambiar la forma. Si quedó torcido, así se va a quedar, y eso lo desluce, porque donde lo mire alguien con un ojo entrenado se va a dar cuenta que no está correcto, que la geometría está deforme. Entonces yo te recomiendo que utilices las plantillas. Si no las tienes, puedes descargarlas en el enlace que te dejo en la descripción de este video, y también te voy a dejar un tutorial donde te enseño a hacer las plantillas, que tú mismo puedes hacerlas en casa. Ahora vamos a pasar acá a mostrarles esto. Esto es lo que es la mise en place. Digamos que vas a tejer, te estás preparando para tejer un mandala o un ojito de Dios. Estos son los requerimientos que debes tener en tu mesa de trabajo. O si no vas a tejer en una mesa y te vas a ir de picnic a tejer, esto es lo que debes tener en tu cesta. Las lanas, los palitos, aquí no están cortados, pero ya debes llevarlos cortados, pero es los materiales, ya sea los palitos de bambú o los de madera o los metálicos. Necesitas, si no los tienes cortados, bueno, necesitas la cegueta. Si ya están cortados, entonces además necesitas la tijera, las agujas, la silicona y la regla y el lápiz para marcarlo. Eso es nuestra mise en place. Vamos a pasar un momentito al estudio para ver sus comentarios y entonces empezar nuestro proyecto. Y a ver qué tal les parece hasta donde hemos llegado, cómo se sienten. Vamos a ver, bienvenida Carolina, un saludo hasta Chile. Tenemos personas de Panamá, de México, de Argentina. Bienvenidos todos a esta presentación. Vamos ahora a pasar a nuestra primera práctica. Ya vimos los materiales que debemos tener listos, y en este en vivo vamos a ver cómo preparar los palitos. Eso es muy importante. Como les comento, hay muchos maestros para tejer mandalas o que enseñan a tejer mandalas, y hay muchos métodos, muchos libritos, cada maestro con su librito. Yo les recomiendo el marcar los palos. Eso es importante para adquirir perfección, para ir camino a la perfección, que esa es nuestra meta ideal, ir perfeccionándonos cada día. No competir con nadie, es superarnos a nosotros mismos.
lo que hice ayer que hoy me quede mejor y lo que hago hoy hacerlo mejor mañana. Vamos a pasar a ver cómo vamos a cortar los palitos y a marcarlos y luego regresamos por acá. Como parte de la preparación inicial para trabajar cualquier mandala, y en este caso nuestro primer proyecto de tejer juntos, que va a ser un ojito de Dios, es la preparación de los materiales. Uno de ellos es los palos que se convertirán en la estructura del proyecto, en la estructura del ojito de Dios o del mandala que vayamos a hacer. Para el día de hoy vamos a utilizar una pieza de 30 centímetros de largo. Aquí tengo el palito de 5 milímetros. Puede ser de los de brocheta también. Y lo que voy a hacer es que voy a medirlo con la regla para saber por dónde debo cortar. Aquí tengo una pieza. Y a partir de esa marca que puse allí, mido nuevamente 30 centímetros más. Y ahora voy a cortarlo. Puede ser con esta cegueta o con esta que tengo acá. Generalmente los corto con esta que está aquí. Y obviamente que yo los pongo sobre la mesa, en la orilla de la mesa, en el borde de la mesa para cortar. Pero aquí vamos a hacerlo de esta manera para poder mostrárselos en la cámara. Otra técnica que tengo cuando es para cortar varios palos, digamos que ustedes tienen que cortar 8 palos del mismo tamaño o 4 del mismo tamaño, lo que hago es que los mido y pongo todos los palos juntos y los envuelvo con una cinta adhesiva o puede ser con una goma, con una liga. Los envuelvo todos juntos y así las medidas todas se mantienen juntas mientras corto, y voy cortándolos y así puedo cortar muchos palos a la vez cuando es del mismo tamaño que vamos a cortar. Aquí ya tenemos el primero y vamos al segundo. Cuando estamos preparándonos para tejer un ojito de Dios o un mandala, siempre todo comienza a partir de un centro, de lo que llamamos ojo de Dios. Cuando estamos preparando los materiales, es importante que todo lo tengamos listo. Esto es una preparación previa, todas estas cosas las vamos haciendo ya sea el mismo día o un día previo al día que hemos pensado tejer. O si es que se nos ocurrió una idea y queremos llevarla a cabo, bueno, primero seleccionar todos los materiales. Eso es importante en vez de buscar un material y cuando ya estoy sentado, listo para empezar, acordarme que me hizo falta un color o que me hizo falta la aguja o que me hizo falta la lana. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora voy a limpiar la superficie. Ya tengo los dos palitos aquí cortados, los que voy a necesitar. Ahora el siguiente paso en cuanto a los palitos es ponerle las marcas. Como yo les he comentado, hay diferentes formas de hacerlo. Y como dice el refrán, cada maestro con su librito. En mis tutoriales originales no medía de esta manera, lo hacía de otra forma. Pero a través del tiempo
el hecho de colocar las medidas me fue llevando a mejorar la técnica. Y como en realidad todos estamos en busca de mejorar, de crecer o en busca de la perfección, que es lo principal, es como el hecho de por qué estamos aquí. Siempre estamos escuchando que somos imperfectos, que no lo hago bien porque nada es perfecto. Eso no es cierto. Siempre hay una perfección. Y si estamos aquí es para crecer. Entonces, crecer significa mejorar cada día lo que hacemos. Superar, no a nadie, superarnos a nosotros mismos. Lo que hice ayer, hoy lo puedo hacer mejor. Y es por eso que ahora, en este tiempo, siempre marco mis palos. Siempre, porque las medidas no fallan, la matemática no falla. Si nos guiamos por ella, todo nos va a salir mejor. Aquí tenemos estos palitos de 30 centímetros. Voy inicialmente a marcar al centro, 15. Y de allí hacia los lados voy a empezar a marcar centímetro a centímetro. Esta es una parte que a veces es un poco tediosa. Imagínense cuando vamos a hacer un mandala de 1 metro, hay que marcar todos los palitos. También hay otra forma con la que nos podemos ayudar, que es a través de un compás de geometría. Ese también nos puede ayudar a definir que todo vaya creciendo a la vez, todas las medidas vayan creciendo al mismo tiempo. Ya tengo este, ahora vamos al segundo. Generalmente estos pasos en los tutoriales no los pongo, solo los explico, solo les digo qué tienen que hacer, pero ahora como estamos trabajando desde cero, vamos a hacerlo. Para quienes son nuevos en este canal o están por primera vez mirando esta presentación, este en vivo, con la idea de iniciarse en este arte, entonces es bueno que desde el principio vayan viendo alternativas de hacer algo y ayudarte con ciertas prácticas como esta para que tus tejidos te salgan más uniformes. Ahora ya tengo estas medidas marcadas. Ahora voy a remarcar, que puede ser con otro color. Generalmente me gusta ponerlo con un color rojo o algo, tal vez con un plumón, un marcador o con un lápiz de color. Pero aquí lo vamos a hacer con el mismo color que estamos usando, solo remarcar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El 5 lo vamos a remarcar más fuerte. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá vamos a remarcar. Así cuando estamos tejiendo nos es más fácil identificar por dónde vamos. O sea, por el centímetro 1, el centímetro 2, el 3, el 4 o cuando llegamos ya al 5. Eso nos facilita las cosas. Como les comentaba, cada maestro con su librito. Esta técnica a mí me resulta útil. Cada uno de ustedes puede evaluar si esto les funciona y si no, bueno, la descartan, no la utilizan. Yo se las recomiendo como una forma de guiarme mejor a la hora de tejer, o en mi caso que hago tutoriales. Eso me ayuda visualmente a orientarme cuando estoy grabando y ver por dónde voy y no tener que devolverme a contar para poder continuar con la explicación. Así que aquí tenemos
ya los palitos marcados para nuestro tejido. Ahora vamos a pasar al estudio para que me comenten qué tal les parece esta forma de hacerlo, o si ustedes ya lo hacen así, o si es primera vez, qué tal les parece. Me gustaría saber qué opinan al respecto y también de este evento que estamos realizando. Pasemos al estudio. Y a ver qué me cuentan, cómo van. Puede ser que haya alguien que esté trabajándolo en vivo. Y si no, estás aprendiendo cómo hacerlo. Quiero enviarle un saludo a Marcela Noemí Armela, que nos está mirando desde Argentina, a Paula Vázquez, que se acaba de unir, y también un abrazo y unas súper gracias a Moisés Sánchez desde Panamá, quien nos envió un súper regalo y ha regalado 6 membresías. Muchas gracias por esas muestras de cariño. Y ahora, a ver, ahora vamos a continuar porque todavía todavía nos falta avanzar. Vamos a pasar a ver nuestro mise en place verdadero, real, y vamos a comenzar. Espero que sigan comentándome y me digan qué tal les parece, si les interesa que sigamos haciendo estas transmisiones. También pueden hacerme preguntas de cosas que no les quede claro. Por favor, me lo hacen saber. Ahora pasemos a la siguiente parte. Y aquí tenemos ya nuestra mise en place lista. Todos los materiales que vamos a necesitar para este proyecto, aquí los tenemos. En este caso yo elegí esta selección de colores, estos dos son el mismo. Voy a utilizar 4 colores y 2 colores neutros, de los cuales aquí tengo 2 que son cálidos, 2 que son fríos, más los neutros. También tengo una aguja, una tijera, la silicona y la plantilla. La silicona es para auxiliarnos en algunos acabados. Ahora vamos a empezar a tejer. Vamos a retirar estos colores de aquí. Voy a retirar la plantilla. Aquí tengo la plantilla de 8 puntas que me sirve para uno de 4. Este es uno de 4 puntas, o sea, usamos 2 palos para hacer un ojo de Dios o mandala de 4 puntas. Y esta plantilla me sirve, igualmente me sirve para los mandalas de 8 puntas. Las plantillas las pueden descargar en el enlace que les dejo en la descripción, o si quieres aprender a hacerlas tú mismo, te dejo también un enlace donde puedes tú mismo hacer tus propias plantillas, donde te enseño cómo hacerlas. Ahora vamos a iniciar con la confección del ojito de Dios. Vamos a comenzar con este color crema. Y como vamos a hacer, vamos a colocar los 2 palitos juntos. Yo me imagino que aquí muchos de los que están presentes en este momento o de los que nos van a ver en diferido ya lo han hecho, pero también hay algunos que vienen por primera vez y esta es su primera experiencia. Generalmente no hago nudos, tal vez en algún momento los hice, pero ahora prefiero no hacer nudos
para iniciar, sino que coloco la hebra de hilo sobre los palitos, sobre el centro, y doy la vuelta y con esa misma hebra de hilo paso encima y eso lo va a sujetar. Luego vamos a la segunda vuelta, la 3, la 4 y la 5. Esto es variable de acuerdo al grueso de la lana o a las preferencias. Hay personas que le pueden poner menos vueltas, otras más. Estas vueltas las vamos a poner no tan apretadas y vamos ahora a abrir los palos. Paso siguiente, girar las medidas hacia arriba y observar, cerciorarnos de que estén centro con centro. Aquí lo moví un poquito porque el de abajo estaba desfasado. Ahora tengo que ver que esto esté equidistante el centro de las medidas. Vamos a moverlo. Y lo mismo acá. Acá vemos que hay una que está más larga que la otra, un espacio, y lo acomodo. Hecho esto, entonces vamos a tejer en esta diagonal, que es donde hace la tijera para cerrarse. Y debemos fortalecer esa estructura. Ahora sí vamos a hacer esto apretado. Vamos a hacer 1, 2, lo estoy haciendo bastante apretado. 3, 4 y 5. Cuando vamos a hacer estructuras para montar en más, o sea que digamos que vayamos a hacer un mandala de 8 puntas, entonces puedo dejar hasta aquí la estructura para evitar que acá se abulte tanto el hilo y a la hora de montar las piezas facilitarnos el trabajo, que no resbale tanto, que no esté tan abultado. Pero como en este caso solamente vamos a hacer esta pieza de 4 puntas, vamos a continuar ahora tejiendo en la siguiente diagonal. Tejimos en esta, ahora voy a girar un poquito y vamos a hacer otra vez 5 vueltas, procurando de que todas queden muy bien acomodadas, una al lado de la otra. Y aquí vamos por la 3. 4 y esta es la quinta. Ahora vamos a girar nuevamente para hacer las vueltas en este cuadrante, en esta diagonal. Acá, como es la última que vamos a hacer, ya esta es la cuarta, vamos a iniciar por acá, por uno de los lados, uno de los extremos, y voy a colocar una, voy a colocar la otra exactamente al lado, 2, 3, ya esta es la tercera, y cuando llego a la tercera vamos a ir, la cuarta la voy a poner acá en el extremo para ir subiendo, porque ya esto está redondeado y aquí va a tender a resbalarse la puntada, y lo que queremos es que este, que es el centro y punto focal, nos quede en buena presentación, quede redondo y se vea bien. Ya aquí llevo 6, en esta última no importa que pongamos más lazadas. Esta es la 7 y todavía me queda una pequeña rendija allí, así que vamos a colocar una más. Y ya veo que el centro está bien definido, está redondo, se ve bien. Ahora el siguiente paso es observar que las medidas estén equidistantes aquí y lo mismo en la parte de abajo. Aquí podemos observar que en la parte de abajo está un poco movido, el centímetro 1 está aquí y el otro está un poco más alejado, así que puedo en este momento solamente dando vueltas para un lado y para el otro, mover los palitos sin desajustar la estructura, procurando que aquí tenga ángulos de 90 grados. Ahora vamos a dar una vuelta. Tengo la hebra aquí abajo, entonces vamos a comenzar a dar las vueltas.
En los palos de abajo, en la primera vuelta voy a hacer 2 lazadas, porque eso está en un plano inferior y las medidas tienen la tendencia a quedarse atrás porque los palos están abajo, están más atrás, y no así en los de arriba. En este palo voy a hacer una vuelta, una lazada, y acá en este otro vamos a hacer 2 lazadas, que es de los palos que están abajo. Y aquí este que es de arriba, una lazada, y llego a este, con este completo la primera vuelta. Ahora vamos a hacer una lazada extendida porque voy a cambiar de color. Esto es una lazada extendida, bien apretado, hacemos esto, y acá vamos a hacer una lazada, y ya, aquí tenemos el ojito. Ahora el siguiente paso es mirar en la plantilla cómo está. Esto hay que mirarlo desde arriba. Desde arriba, muchas veces nos sale en el primer paso, otras veces no. Pero esto es muy importante porque ahora tal vez no se note mucho si está desajustado. Pero en la medida que la estructura o que el tejido va tejiendo, en la medida que el tejido va aumentando, eso se va a notar mucho más, cada vez más. Y luego, nada más a la vista, se ve el desfase de la estructura, o sea que está descuadrada. Y ahora vamos a cambiar de color. Voy a utilizar este color chocolate oscuro, otro color neutro, y vamos a comenzar en otro palo, cualquier palo menos el palo donde estamos terminando. Para montar la nueva hebra, lo que hago es que dejo una colita del hilo, doy la vuelta por debajo del palo y atrapo esa hebra allí y la ajusto. Sostengo con la otra mano la hebra y ajusto allí sin hacer nudo. No es necesario hacer nudo. Hago la lazada, voy al palo de abajo, hago la lazada, pasando sobre las hebras que tengo allí, sobre este hilo que dejé en suspenso. Y algo importante que debemos aprender desde el principio es que las hebras salen desde el palo. Miren, aquí solamente está cruzando sobre la hebra esta diagonal que dejé en suspenso, pero sale del palo la hebra y aterriza en el palo. No puede aterrizar acá arriba porque si no, eso les pasa la factura después. Después se va a ver eso muy mal. Se van a ver las hebras montadas una sobre la otra. Aquí colocamos la hebra una al lado de la otra. Aquí está la anterior, como que fuera dos reglas o dos cintas que estamos colocando una al lado de otra. Aquí, y monto sobre el palo. Miren, aterrizo sobre el palo y la acomodo, pero va sobre el palo. Y acá atrás vamos sobre el palo al lado de la hebra anterior. Llego aquí y salgo desde el palo. Vamos a llegar acá y vamos igual, aquí una al lado de la otra, nada de hacer así, sino una al lado de la otra, y acá aterrizo en el palo, doy la vuelta sobre el palo, esta hebra va quedando guardada, y así. Esta es la forma correcta de tejer para que nuestras piezas queden en buen estado, con buena presentación, que queden bien cuadradas y que los hilos se vean bien. Desde el principio voy tejiendo fuerte, o sea, voy tensando las hebras, no tanto que vaya a arquearse el palo, pero sí de una manera suficiente de que las puntadas se vean bien. Aquí ya solamente vamos a poner estas dos vueltas
aquí, o vamos a hacerle una vuelta más. Vamos a darle una tercera vuelta. Siempre de manera impecable, viendo por detrás cómo está quedando el tejido. Nos debe quedar limpio por la parte del frente y también por la parte de atrás. Acá vamos ya a soltar esto que tenemos aquí. Hay otras formas también de rematar. En este caso les estoy enseñando esta. Esta no se requiere de hacer una lazada y cortar en el momento, sino de esta manera. Y luego ya pues no hay que usar ni silicona ni hacer nudo, nada. La hebra queda debajo de la nueva, o sea, sostenida por la nueva. Acá vamos a hacer también una lazada extendida y vamos a dejarla en suspenso. Así que ahora vamos a traer nuevamente el color crema con el que iniciamos. Y vamos a tejer. Aquí tenemos que ya estamos hasta el centímetro 1,5. Este es el centímetro 2. Tenemos aquí medio centímetro más 1. Vamos a tejer hasta el centímetro número 3. O sea, este es el 2 y este es el 3. Hasta el 3 vamos a tejer con el color crema. Voy a comenzar en cualquier palo. Y vamos a ir tejiendo. Espero que puedan ir siguiendo a este ritmo. Quiero que me comenten si están tejiendo junto conmigo, si están avanzando igual o si se han quedado atrás. Si necesitan una pausa, me avisan para pasar al estudio y mientras conversamos, mientras que ustedes pueden ir recuperando y adelantando hasta emparejar con lo que estamos haciendo. Ya a este nivel podemos cortar estas hebras. Retiramos el hilo chocolate. Y continuamos con el color crema. Vamos a llegar hasta el centímetro 3 y luego hacemos un alto para esperar que todos vayamos al mismo nivel. Es importante que veamos que todas las medidas vayan creciendo igual. Si hay alguna que se va quedando atrás, entonces tenemos que hacer 2 lazadas, aunque sea el palo de arriba, el palo de abajo, el que se esté quedando atrás, hay que uniformarlo haciendo 2 lazadas. Si van creciendo todos los palos a la vez, bueno, perfecto. Si no, eso lo tenemos que hacer manualmente. Y aquí voy a hacer la última vuelta. Ya estamos llegando al centímetro 3. Y vamos a hacer un alto, vamos a pasar al estudio para que me digan cómo les parece, si van tejiendo conmigo o si falta algo por adelantar, por trabajar. ¿Y cómo vamos? ¿Qué tal les parece hasta el momento lo que hemos avanzado? Espero que lo estén logrando o que se animen a participar o aprender este arte tan especial. Quiero enviarle un saludo
a Rosemary hasta Chile. Gracias por ser y estar aquí en esta presentación. También agradecer nuevamente a Moisés por su muestra, su supergracia y por las membresías que ha regalado a la comunidad Recrearte Fans Club. También quiero exhortarte a que si no estás suscrito a este canal, te suscribas y nos dejes un like. Y para aquellas personas que están interesadas en ir un poco más allá de lo que aquí te comparto, o quieres aprender a hacer diseños más complejos, te invito a nuestra comunidad de miembros. Abajo en la descripción tienes el enlace con los detalles para que te unas a nuestra comunidad y veas otras expresiones más de arte que tú puedes también aprender a hacerlas. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, vamos a continuar con nuestro tejido, ya que aún nos hace falta. Vamos a trabajar el ojito de Dios básico para quienes están aprendiendo, y para los que ya tienen alguna experiencia vamos a compartirles una puntada adicional. Por el momento seguimos con el ojito de Dios. Veamos. Continuamos. Espero que ya todos estén hasta este punto. Ahora vamos a continuar nuevamente con el color chocolate y vamos a colocar 3 vueltas. Recuerden, comenzamos en cualquier lugar excepto donde terminamos. Este color nos va a ayudar a enmarcar el color claro. Los que están tejiendo por primera vez pueden tejer un solo, en esta puntada, todo el ojito. Tal vez pueden elegir hasta unos palos más pequeños y hacer su combinación de colores para tener una sola pieza de muestra con una sola puntada. Pero en esta actividad que estamos haciendo, en esta presentación, vamos a hacerle algunas variantes al ojito tradicional para aprender una puntada, otra puntada, mientras aprendemos a tejer el ojito que estamos haciendo. Ya hemos completado las 3 vueltas y voy a hacer esa lazada extendida. Acá en la hebra que dejamos en suspenso vamos a cortarla. Vamos a llevarla ligeramente hacia atrás y corto. Ahora vamos a comenzar a colocar los colores que teníamos o que seleccionamos. Vamos a comenzar por el amarillo. Vamos a colocarlos aquí de nuevo para que los vean. En la escala cromática, o si fueran los colores de los chakras o del arco iris, este sería el orden. El amarillo va más cerca del verde, aunque este no es verde exactamente, va en la misma gama de colores. Después de este seguiría obviamente el turquesa o el azul, pero en el orden de los que tenemos elegido están estos. Y este puede ir acá al final o puede ir al principio, porque es como que fuera, este es un fuchsia, pero es como que fuera el rojo, amarillo, verde y el morado. Aunque ustedes los pueden combinar como ustedes
prefieran. En este caso yo voy a darles ese orden de como que este fuera el rojo. Voy a tomar el fuchsia y voy a comenzar a tejer. Vamos vuelta a vuelta. Aquí esta hebra la ponemos hacia acá para que quede debajo y a la vez queda guardada allí. Recuerden, siempre la hebra de hilo debe aterrizar en el palo y salir desde el palo para que tengan un orden en los hilos. Continuamos. Con este color vamos a tejer hasta el centímetro número 5. Aquí vamos paso a paso. Trabajando el ojito. Concentrados. Debemos estar siempre en el presente, en el momento actual, sin estar con preocupaciones de otras cosas que no vienen al momento y que no podemos resolverlas en este momento. Así que este momento es el tejido. Así podemos ver cualquier cosa que se desajuste y estamos a tiempo para corregirla. Aquí, antes de continuar, voy a cortar estas hebras que ya están guardadas allí abajo. Retiro el color y continuamos. Ya una vuelta más. Miramos por detrás para ver cómo está quedando. Todo debe estar bien acomodado, todas las hebras. Y ya con esta completamos el centímetro número 5. Vamos a hacer la lazada extendida. Y ahora vamos a ir con el color oscuro, el mismo de acá. Ese va a ser nuestro separador de color en este proyecto. Otra vez vamos a colocar el color chocolate o el que ustedes hayan elegido, que sea un color que haga contraste, que sea un color fuerte, más oscuro o puede ser más claro, pero que haga contraste. Vamos a colocar con este color 2 vueltas. Y aquí ya las completamos y vamos a dejarlas en suspenso. Acá ya vamos a cortar este. Y vamos a traer el color amarillo. Con el amarillo vamos a completar el centímetro número 6.
No es cuestión de velocidad, sino de ir mirando cómo nos va quedando el tejido, si está quedando como lo esperábamos. Vamos a completar el centímetro número 6. Esta lana que estoy utilizando aquí, aunque aparenta ser del mismo grueso que las otras, es un poco más delgada porque al tejerla como que se estira un poco, como tiene un porcentaje de poliéster, pero se teje bien y tiene colores vibrantes, muy bonitos. Ya estoy casi completando, vamos a hacer una vuelta más. Y completo. Vamos a cortar, o no a cortar, vamos a hacer la lazada extendida. Y continuamos. Ahora vamos a continuar con este color que lo vamos a utilizar como separador. Así que aquí hago una lazada como que estuviera comenzando, una lazada. Y vamos a hacer 2 vueltas en este color. Una, esta es la primera. Completamos la primera vuelta y vamos a la segunda. Y aquí ya completamos la segunda vuelta, hago la lazada extendida. Vamos a cortar el color amarillo. Lo retiro y ahora vamos con el color que es un tono de verde turquesa. Anclamos la hebra, siempre de la manera que les dije. Cuando la hebra sale de atrás, atrapa a la hebra que dejamos allí en suspenso. Esas colitas de amarillas deben quedar debajo para que no se vean. Con este color voy a completar el centímetro número 7. Esta lana también es como la amarilla, de las que se estiran un poco. Y por eso a veces tenemos que tejer más vueltas para alcanzar la medida que estamos buscando. Vamos a hacer una vuelta más.
Este lo vamos a traer hacia abajo. Y aquí vamos a hacer la lazada. Continuamos, vamos a hacer la lazada con el color chocolate y vamos a completar 2 vueltas con este color. Aquí completamos y hacemos un alto. Vamos ahora a continuar con el color morado. Este material sí es más grueso, o sea que dependiendo la lana, porque a veces tenemos lanas de diferentes texturas, estas las tengo catalogadas como lanas gruesas, pero tienen diferentes texturas. Esta sí se comporta como tal, es más, tiene una textura diferente, menos poliéster. Esta y la amarilla, estas dos, se estiran un poco, pero me gusta porque consigo colores vibrantes. Bueno, comenzamos ahora con el color morado y vamos a completar el centímetro número 8. Esa es la ventaja de marcar los palos, que podemos irnos guiando por los números y que todo vaya saliendo parejo. Voy a detenerme un poquito aquí para cortar la hebra verde. Vamos a cortar este que ya está guardado allí abajo entre los hilos y así la podemos retirar. Aquí continuamos. Como esta lana se comporta más gruesa, con esta vamos a hacer 3 vueltas. Aquí ya vamos por la tercera. Ya, y con esto completamos el centímetro 8. Y la dejamos en suspenso. Vamos nuevamente con el color neutral que tenemos aquí, el chocolate oscuro, y vamos a hacer 2 vueltas. Ya
las hemos completado. Ya tenemos aquí las 2 vueltas y vamos a volver al estudio para que me cuenten cómo van, qué dificultades están teniendo, si todo está claro, y volvemos nuevamente al tejido. Primero vamos al estudio, me comentan y regresamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos? Quiero enviarle un saludo a Catherine Dreano. Bonjour hasta Francia. Bienvenida y gracias por ser y estar aquí. También un saludo a Jorge Duarte hasta Tijuana, México. Qué emoción de tener personas aquí de diferentes partes del mundo y estar aquí unidos todos tejiendo estos proyectos o que formen parte de este nuevo proyecto de Recrearte Club a través de nuestras transmisiones en vivo, llegar un poco más allá y compartir videos sin edición. Si pueden ver, aquí no hay edición, están viendo tal cual van saliendo las cosas. Ahora vamos a continuar ya en otra etapa. Hasta el momento hemos trabajado el ojito de Dios básico, que es para aprendices. Con esto, quien no sabe de tejer un ojo de Dios, con esto puede guiarse, puede hacer unos más pequeños o simplemente puede reproducir esta puntada y hacer uno con el tamaño de los palitos. Pero para aquellos que tienen ya una base, vamos a explicar otro punto, algo nuevo. Así que pasemos para seguir avanzando. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor me la dejan saber en los comentarios, que yo los estoy mirando para contestar sus inquietudes. Y vamos a forrar, aquí vamos a medir, tenemos que este es el centímetro número 10, el que tenemos remarcado, y vamos a forrar ese pedacito desde el 8,5 aproximadamente hasta el 10,5. Pero para eso voy a hacer una lazada larga y llegar hasta el número 10, hasta la marca 10, y me voy a devolver forrando. Cuando completo, que todo está forrado tanto atrás como adelante, avanzo al siguiente palo y hago lo mismo. Vamos a forrar el palito, avanzo nuevamente y vamos repitiendo el mismo paso. Avanzo y acá, como es la última, esta sí voy a forrarla de una sola vez, toda, hasta llegar al centímetro 10. Ahora voy a tejer 2 o 3 vueltas, dependiendo cómo sea el hilo. Si tienen un hilo un poco delgado, pueden hacer 3 vueltas. Si el hilo es grueso, con 2 vueltas es suficiente. Y ya aquí completamos 2 vueltas. Yo voy a hacer 2 vueltas y aquí sí vamos a rematar y voy a terminar las puntadas no con una lazada sino con silicona, porque ya por el momento no vamos a usar el color este
tejiendo de esta manera. Vamos a hacer otra cosa. Sello con la silicona y vamos a cortar la hebra. Y vamos a usar en esta ocasión la aguja. Ahora sí vamos a usar la aguja y voy a usar una hebra de lana. He tomado 2 metros para ensartarlos aquí. Puede que sobre, puede que no necesite tanto. Voy a hacer la lazada en el palo. Miren que voy a comenzar con el color con el que terminé. Hago la lazada en el palo y luego vamos a hacer una lazada aquí, como un festón. Vamos al palo, hago un festón y después me voy a ir por la parte de atrás hacia este palo de acá. Acá vamos a hacer algo. Acá voy a meter la aguja desde arriba hacia atrás y traigo la hebra. Voy a ajustar la hebra por la parte de atrás. Observen, voy a ajustar y sostengo por acá por la parte de atrás. La aguja la metí desde arriba y la hebra me queda hacia afuera, miren, hacia afuera, no hacia el palo. Y hago la lazada. De este lado tomo la hebra, hago el festón y la hebra sale hacia adentro. Acomodo que me queden las dos iguales y voy a avanzar por detrás hacia la siguiente. Sostengo la hebra acá atrás para mantenerla tensa, que no se afloje, y voy a meter la aguja desde arriba. Acomodo la puntada, hago la lazada en el palo y ahora suelto la hebra. Acá voy a hacer el festón. Ajusto la puntada. Las acomodo que las dos se vean iguales. Voy por la parte de atrás hacia el lado izquierdo mío. Si ustedes son izquierdos, entonces sería hacia el lado derecho. Como yo soy derecha, estoy avanzando por el lado izquierdo. Meto la aguja desde arriba. Si les cuesta un poco al principio, si nunca han hecho esto, entonces pueden ahora concentrarse en ver cómo se hace y después ver la grabación, que esto les va a quedar grabado para que lo vayan haciendo con calma. Hacemos el festón, acomodamos que los dos estén balanceados, que se vean iguales uno y el otro. Vamos hacia la izquierda, hacia el palo que está a la izquierda, metemos la aguja desde arriba. Acomodamos la puntada y hacemos la lazada en el palo. Ya aquí hemos completado la primera vuelta. Acomodo que las dos se vean iguales y vamos a repetir, a iniciar una segunda vuelta. Paso por la parte de atrás y voy repitiendo los mismos pasos. Lazada en el palo, continúo, festón, en la hebra, paso por detrás, sostengo la hebra con la mano detrás del palo, meto la aguja desde arriba, hago la lazada, luego lazada en el palo,
continúo el festón, haciendo el festón en las hebras que tengo aquí al lado del palo. Para continuar, paso por detrás del tejido para ir a la siguiente puntada. Acá, después de la lazada en el palo, hago el festón sobre las hebras de hilo y continúo. Ya con esta, aquí estoy completando 2 vueltas. Vamos a continuar hasta completar 3 vueltas. Festón, paso por detrás. Hago la lazada aquí. Ajusto las hebras. Continúo. Y bueno, igual se acabó la hebra, lo que significa que ustedes van a cortar por lo menos 2,5 metros. Yo corté 2 y se me agotó la hebra de hilo. Lo que vamos a hacer en este momento, les voy a explicar cómo podemos hacer cuando estas cosas suceden. Y es cortar, cortar otra hebra, y aquí vamos a hacer un nudo. Pero hago una lazada y voy a hacer una segunda lazada, 2. Y después voy a tomar la hebra que quedó de mi lado, esa va a ir por encima de la otra. Y hacemos el nudo, halo, vieron que no se desliza, no se rompe. Y voy a cortarlo aquí, muy cortito. Y ese nudito va a quedar por la parte de atrás. Ahora enhebro la aguja. Y continúo. El nudo va a quedar en la parte de atrás. Hay diferentes formas de unirlo. A veces en los tutoriales les explico uniéndolo con la silicona, a veces con un nudo, dependiendo donde suceda el momento de hacer esa unión. Y aquí ya estamos completando la tercera vuelta. Y al terminar vamos a sellarla con un poquito de silicona. Sellamos y cortamos. Ahora vamos a cambiar, vamos a continuar haciendo una vuelta con el mismo color chocolate. Vamos a seguir como la misma secuencia, lo único que no la cantidad de vueltas que hicimos en cada sección. En este caso vamos a hacer una vuelta con el color chocolate oscuro. Vamos a enhebrar la aguja. Vamos a comenzar, pueden comenzar en cualquier palo.
pero procurando que no sea el mismo donde terminamos. Aquí hacemos el festón. Vamos a ir repitiendo las mismas puntadas. Pasamos por la parte de atrás. Hacemos la lazada en el palo, luego festón en las hebras siguientes, pasamos por detrás, sostengo la hebra por detrás del palo para que se mantenga firme. Hago lazada en el palo, luego festón en las hebras y continúo. Es un proceso repetitivo, es como un mantra que se deben aprender cada uno de los pasos, ir repitiéndolos en su mente para ir logrando el resultado esperado. Y aquí ya completamos una vuelta que es lo que vamos a hacer con este color. La voy a sellar con la silicona. Y ahora vamos a seguir con el color turquesa. Vamos a continuar los colores de acuerdo al mismo orden que los hicimos, pero esta vez vamos en orden descendente. Voy a colocar 2,5 metros del material. Bueno, no es el amarillo, esta vez es el turquesa. 2,5 metros aproximadamente para hacer 3 vueltas. Comenzamos anclando la hebra en el palo y vamos ahora a hacer la lazada en las hebras de hilo, pasamos por detrás. Como les dije, es como un mantra, ir repitiéndose uno mismo en la mente todas las puntadas para seguir la secuencia. Aquí tenemos que observar que las puntas vayan quedando igual, balanceadas, que no vaya a quedar una más alta que la otra, deben quedar en balance y podemos arreglarlas en el momento que sea necesario. Nos detenemos, hacemos el balance y continuamos. Pasamos por detrás. Ya aquí completamos la primera vuelta. La colita debe quedar por detrás, por debajo de las hebras. Vamos a la siguiente. Festón. Pasamos por detrás. Metemos la aguja desde arriba hacia abajo. Hacemos la lazada en el palo. Continuamos. Pasamos por detrás.
Hacemos la lazada sobre los hilos, lazada sobre el palo, festón sobre las hebras. Pasamos por detrás del tejido. Hacemos la lazada sobre las hebras. Acomodamos los hilos. Hacemos la lazada en el palo. Y nuevamente el festón. Vamos por la parte de atrás. Hacemos la lazada sobre las hebras y completamos la segunda vuelta. Acá pueden observar cómo va quedando por la parte de atrás. Es importante que las hebras queden acomodadas. Y vamos a continuar con una tercera vuelta de este color. Recuerden que coloqué 2,5 metros aproximadamente del material, porque con el primero, que el color morado, coloqué 2 metros y no alcanzó. Espero que con este nos alcance. Si no, bueno, aplicamos la misma estrategia de hacer la unión. Parece que también va a faltar un poquito, pero eso es parte del aprendizaje. Aprenden ustedes y aprendo yo. Faltó un pedacín. Vamos igual la unión. 2 lazadas y la hebra que queda mirando para donde yo estoy, para acá, es la que va a ir sobre la hebra que está atrás. Ahora halo ambos hilos, ambas hebras, las halo uniformes y ahora las estiro y cuando siento que ya no se deslizan, entonces puedo cortar la hebra. Y es un pedacito lo que me hacía falta. Así que lo corto la hebra y continúo. Aquí ya completamos la tercera vuelta y vamos a sellar con la silicona. Vamos a pasar al estudio. Ahora es la hora de tomar agua, la hora de tomar el té, la hora de tomar el café, el mate, el refresco, lo que ustedes decidan en este momento, mientras me hacen sus consultas en el estudio. Y ya tienen su té, su café, su mate, su refresco. Yo aquí tengo mi taza de café y la estoy disfrutando junto con ustedes. Vamos a enviarle un saludo a Rosa López hasta Argentina. Gracias por estar aquí y gracias a todos los que están aquí, ya sea tejiendo en vivo o que están compartiendo con nosotros este momento tan especial, esta celebración especial. Ahora vamos a continuar. Si ven, estamos trabajando una puntada que no es nada del otro mundo, pero para los que están comenzando sí es una novedad. Y va a ser novedad al final porque van a ver el efecto que va a quedar al final en nuestro proyecto. Y el que no la está haciendo ahora, les recomiendo que lo tejan, que se pongan manos a la obra, porque
Posteriormente vamos a utilizarla aquí también en vivo, haciendo o ensamblando unos mandalas más grandes. Ahora continuemos porque todavía nos faltan algunos pasos. Adelante. Vamos ahora a colocar el separador, una vuelta con el color chocolate. Vamos a continuar con la misma puntada. Este es un diseño que nos da una doble cara, una doble imagen, porque se puede mirar desde adelante y también por la parte posterior. Vamos avanzando con el color chocolate. Miren, por la parte de atrás vemos que se ven lo que estamos haciendo, va cerrándose hacia el centro. También este mismo tejido lo pueden hacer por la parte del frente y va a darles otro aspecto también. O sea que hay variantes que podemos hacer de un solo tipo de tejido. Podemos hacer algunas variaciones dependiendo el efecto que queremos lograr. Aquí completamos la vuelta. Vamos a sellar con la silicona. Y mientras se seca la silicona que acabamos de poner allí, vamos a ir ensartando la aguja. Vamos a cortar acá y acomodar la hebra en la parte de atrás. Ahora comenzamos con el color amarillo. Estamos siguiendo la misma secuencia regresiva de los colores. Y vamos acomodando las hebras de manera de que la nueva no vaya a tapar a la anterior, para que se vean todos los colores. Vamos por la parte de atrás. Aquí acomodamos, alejamos un poquito la hebra para que se pueda apreciar el borde del color oscuro. Avanzamos, ya estamos completando la primera vuelta. Y la sostengo un poco la hebra para que no vaya a tapar la de color oscuro, la chocolate. Acá también acomodo las hebras y vamos a la segunda vuelta.
las acomodo y avanzo. Anclamos acá en el palo, luego el festón sobre las hebras. Pasamos por detrás, sostengo la hebra en la parte de atrás. Hago la lazada sobre las hebras, luego lazada en el palo. Ahora festón sobre las hebras que siguen. Pasamos por detrás del tejido, sostenemos la hebra, hacemos la lazada, luego lazada en el palo, festón sobre las hebras y estamos ya casi por completar la segunda vuelta. Aquí ya comenzamos la tercera vuelta. Pasamos por detrás, lazada sobre las hebras, lazada en el palo, festón sobre las hebras, festón, pasamos por detrás, pasamos la hebra, la acomodamos y llegamos al final. Justo la cantidad de hilo en esta ocasión. Ahora vamos nuevamente con el color oscuro a colocar hacer una vuelta. Vamos a enhebrar la aguja y comenzamos. Lazada en el palo, festón sobre las hebras, ajustamos, pasamos por detrás, lazada sobre las hebras, festón sobre los hilos, sostenemos la hebra al pasarla por detrás, la sostenemos para que se mantenga tensa, hacemos la lazada sobre las hebras, luego lazada en el palo y continuamos haciendo un festón sobre las hebras. Siempre cuidando de que las hebras de los colores no se vayan a esconder una detrás de la otra, porque es parte del diseño, es ver las capas de colores. Acá lo vemos como va quedando por la parte de atrás.
Y vemos acá cómo se va cerrando. Ahora vamos a seguir con el color fuchsia. Vamos a anclar la hebra. Hacemos el festón. Aquí cuidamos de que no vaya a tapar la hebra oscura. Continuamos. Aquí vamos a hacer también 3 vueltas. Festón, pasamos por detrás de los palos. Lazada en el palo. Festón sobre las hebras. Pasamos por detrás. Sostenemos las hebras. Lazada sobre las hebras de hilo. Ya completamos la primera vuelta. Vamos a hacer una segunda vuelta. Continuamos. Hacemos la lazada sobre las hebras. Lazada sobre el palo. Festón sobre las hebras. Continuamos. Sostenemos la hebra sobre el palo en la parte de atrás o sobre el tejido. Así se mantienen las hebras tensas. Festón, pasamos por la parte de atrás. Completamos 2 vueltas. Con este color vamos a hacer solamente 2 vueltas. La vamos a sellar en la parte de atrás. Y vamos a completar una vuelta con el color oscuro. Para completar así completamos la secuencia de colores separándolas con el color chocolate. Vamos a anclar la hebra para comenzar esta última vuelta con este diseño. Y pueden observar qué bonito se va quedando esa punta con los mismos colores que tenemos en el tejido.
Avanzamos. Y ya estamos completando la primera vuelta. Y vamos a sellar aquí la puntada. Acá acomodamos las hebras. Es importante que también queden las hebras una al lado de otra en la parte de atrás. Pueden observar cómo va quedando. Esto mismo también, esta misma vista la podemos tener acá si lo hubiésemos tejido hacia el frente. Es también una opción. Eso les puede quedar de tarea, hacer este mismo tejido pero hacia el frente. En vez de llevarlo por acá atrás, pasarlo por encima e ir tejiéndolo, entonces van a tener esta vista acá en esta parte. Esas se las dejo de tarea para que me muestren cómo pueden aplicar esto haciéndole una pequeña variante. Vamos a hacer un alto, pasamos al estudio y quiero que me digan qué tal les parece y quienes asumen el reto para hacerla tejiéndola por la parte de arriba, aplicando lo que hemos aprendido pero haciendo un movimiento ligeramente diferente. Y estamos acá de vuelta. Quiero enviar un cordial saludo a Belén del Rey y también a Fresnillo, Zacatecas, que nos acompaña desde, me imagino que es México. Bienvenido a la comunidad. Ya veo que eres parte de la comunidad de Recrearte Fans Club. Bienvenidos. Espero que estén disfrutando hasta el momento lo que hemos hecho. Ya estamos casi por terminar y vamos a pasar ahora a la última parte, la última etapa para concluir este diseño. Y ya estamos aquí para la última parte de este tejido. Vamos ahora a regresar al color crema que utilizamos inicialmente y vamos a empezar a tejer ahora sí tejido plano. Vamos a trabajar unas vueltecitas. Las hebras debemos ponerlas bien ajustadas. El tejido debe quedar firme sin que la tensión sea exagerada para que no vaya a doblar los palos. Completamos 3 vueltas y vamos a sellar la puntada por la parte de atrás. Eso es para no dejar nudos allí, por eso es que estamos utilizando la silicona. Y para que nuestro tejido quede limpio desde el principio a final. Aquí pueden ver que no hay hilos colgando. Todo va quedando limpio por la parte de atrás y por la parte frontal también. Ahora volvemos al color oscuro y vamos a continuar
haciendo las vueltas de cierre. Vamos a completar 3 vueltas y luego vamos a forrar las puntitas que sobren. Aquí ya tenemos las 4 vueltas completas. Ahora vamos a definir cuál va a ser la parte que vamos a dejar para arriba o para abajo. Aquí tenemos, este es el palo que está arriba, o sea, este es el eje central y este es el ecuador, o sea, el que atraviesa los palos de abajo. Así que el norte-sur lo tenemos en los palos, en este palo que es el eje principal, el que está arriba. Y uno de estos 2 lados puede ser la parte de arriba. En este caso voy a dejar este que está aquí, donde estamos completando la vuelta, y allí es donde voy a dejar un colgador. Esta vez se puede hacer torcido o no, esta vez vamos a dejarlo así, solamente la hebra de hilo lo voy a colocar allí y la hebra acá la voy a retomar, la tenso y aquí vamos a hacer una lazada. Con eso ya sé que está allí atrapada la hebra para colgar. Lo pueden hacer más corto o más largo, como les guste. Y vamos a ponerle silicona. Esta vez ya es para terminar, para forrar los palitos. Y con ese pegamento, con esa silicona, vamos a forrar muy bien el palito. Eso lo que nos ayuda es a que no se salgan los hilos posteriormente. A veces con la manipulación de estar tocándolos, moviéndolos, se salen las últimas hebras. Y eso pues no se... Allí pues se empieza a dañar el tejido. Vamos a colocar silicona en esta otra parte. Y forramos el palito hasta el final, nos devolvemos forrándolo lo mejor que se pueda. Y acá vamos a hacer algo, vamos a cortar esta hebra que está aquí. Esto le ponemos silicona tanto por la parte de atrás como la parte frontal. Y vamos a forrar con mucho cuidado de que no se vaya a manchar el tejido. Mantenemos las hebras que queden paralelas al tejido, al palito. Y ya una vez que damos varias vueltas, que se forra el palo y se sostienen las hebras, entonces ya vamos a cortar la hebra. Y aquí vamos a cortar estas hebras que quedaron, las sobrantes de lo que pusimos para colgar. Y aquí nos queda un poco de silicona, vamos a retirarla.
Y aquí tenemos nuestro ojito de Dios con estas puntas ya terminado. Acá en la parte de atrás, como alternativa, una opción es que pueden colocarle alguna geometría, algún diseño, un espejito, algo que ustedes quieran. En este caso yo pues no tengo nada a mano, tengo este mandala, pero es para que vean, que tengan una idea de lo que se puede hacer. Este es de cartón, cosa que no lo recomiendo porque si esto va a estar en un lugar donde se va a humedecer, esto se puede dañar o el sol le puede quitar el color. Pero es lo que les quiero mostrar es lo que pueden hacer. Es una idea de algo que pueden colocarle aquí en la parte esta. Y queda, queda esta geometría como parte central del mandala, ya que este mandala tiene vista por la parte de atrás, que es esta, como por la parte frontal, que es esta. Entonces puede estar colgado dando vueltas en un lugar y se va a ver por ambos lados. Como les dije, el reto es que hagan uno tejido por la parte de enfrente. Yo lo voy a tejer para poder mostrarle ambas formas, pero no lo vamos a hacer aquí en vivo, sino que solamente se los voy a mostrar porque es el reto de aplicar lo aprendido haciéndole unas variantes. De esa manera ustedes también van a aprender. Ahora pasamos al estudio para que me comenten qué tal les ha parecido el día de hoy y si están dispuestos a que sigamos haciendo otras transmisiones así como esta. Y aquí estamos, ya hemos terminado nuestro proyecto del día de hoy. Como vieron, tiene una doble cara, se ve por ambos lados y cada una tiene un efecto especial. Ya les voy a pasar unas imágenes para que lo vean más de cerca y también para los que quieren asumir el reto de tejerlo, ya yo lo tengo tejido y se los voy a mostrar para que vean cómo queda. Este diseño lo vamos a utilizar posteriormente en otras transmisiones en vivo que vamos a hacer para ensamblar un mandala más grande. El próximo miércoles 8 a la misma hora tendremos otra transmisión en vivo donde vamos a trabajar otro diseño, otras puntadas y luego vamos a ir uniendo tanto el diseño de hoy como el diseño del próximo miércoles para ensamblar un mandala de 8 puntas. Así que están cordialmente invitados a seguir participando porque esto aquí apenas comienza. Quiero enviarle un saludo a María Auxilio de Fresnillo, Zacatecas, México. Ella me hace una consulta. Dice, admiro tu trabajo, ya empecé a hacer varios bajo tu enseñanza. ¿Cómo haces para diseñar? ¿Ya te sale espontáneo? ¿Tienes alguna guía? Porque todo lo que tocan tus manos es una maravilla en expresión. Bueno, generalmente sí hago un bosquejo de algo que viene a la mente, algo que quiero hacer, dependiendo el diseño. Aquí, por ejemplo, en esta libreta yo estuve bosquejando lo que quería tejer en el día de hoy. Una idea que fuera tanto básica para quienes no saben hacerlo, que aprendieran desde cero, y un poco más allá para los que ya tienen alguna experiencia. Pero
Esto es algo sencillo, pero cuando son cosas más grandes, por ejemplo, el diseño de la luna y el sol, ya es un diseño geométrico, ahí aplico geometría sagrada para dibujar las piezas y luego definir cuántos palos va a llevar y las medidas que va a ir en cada una de las piezas, qué tejido se va a hacer. Todo eso lo voy graficando primero. Hago un bosquejo inicial de lo que querría o con este arte. Las formas fluyen, simplemente a veces hasta durmiendo vienes, ves los diseños, ves hasta cómo se mueven los hilos, los colores, todo eso se ve, pero en el mundo intangible es muy fácil luego llevarlo a la materia, cristalizarlo, es un desafío. Entonces a veces se hace se va tejiendo algo y no todo lo que uno piensa sale como uno lo ve en la mente. Entonces ahí hay que ir haciendo unas variantes y adaptando el diseño a la práctica o al arte al que se está adaptando. Con respecto a, dice María Auxilio, es una de las personas que se ganó una membresía en el día de hoy. Esto fue algo espontáneo de otro participante, un donante que aportó o regaló 5 membresías. Así que son bienvenidos los que recibieron una membresía el día de hoy. Ya de esta manera pueden ir explorando. Las membresías del día de hoy fueron del nivel inicial, que es parte de nuestros fans regulares, los principiantes. Están todos bienvenidos y ahora vamos a ver las imágenes que les comenté del diseño que acabamos de hacer hoy y de sus posibles maneras de hacerlo. Aquí tenemos, este es el diseño que acabamos de tejer, cómo se ve por la parte de atrás. En esta imagen yo puse un mandala de papel, pero aquí pueden poner una geometría de madera, pueden poner un cuarzo de esos que son planos, o pueden poner algo de su agrado, inclusive otro mandala tejido con palos más finos también pueden rellenar esta parte. Ese es uno de las formas de colocarlo. Veamos, a ver. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos, este es el que acabamos de tejer por la parte frontal. Así pueden apreciar una imagen cercana de cómo les va a quedar. Así es por la parte no, este es el reto que le estoy proponiendo. De esta forma es tal como le hicimos hoy. Y si hacen este mismo tejido, esta misma puntada, pero pasando los hilos por la parte del frente, van a obtener este diseño. Ese es el reto que les estoy poniendo. No hay cambio de puntada, es la misma puntada, pero pasando los hilos por la parte de arriba. Acá la única diferencia que hice fue que el orden de los colores lo puse desde el primero hasta el último. Fui repitiendo la misma secuencia. Ahora veamos otra imagen. Aquí los tenemos los dos. El de abajo es el que tejimos hoy, el otro es el reto.
Es el mismo diseño, solo cambiando la posición de las hebras de hilo. Y aquí tenemos este es el que acabamos de tejer en el día de hoy. Este es el reto. Así que espero que se animen a continuar y a tomar el reto. Me pueden compartir sus imágenes aquí en YouTube a través de la comunidad. Hay una parte que se llama comunidad en el canal donde puedes postear tus comentarios e inclusive mandar fotos. Ese es un apartado nuevo que tiene YouTube donde podemos interactuar y compartir ideas, compartir imágenes, compartir lo que estamos haciendo. Así que pueden a través de la comunidad de YouTube, ese apartado que dice comunidad, pueden enviar sus fotos. Y si no saben aún cómo utilizarlo, pueden mandármelas a través de Facebook por Recrearte Club o a Facebook de Lucrecia Ulate. Pueden compartir y así interactuamos, yo las reposteo para animar a otros a que vengan a tejer con nosotros. Y si prefieres Instagram, entonces me lo mandas por el DM. Así que espero que esta transmisión, esta presentación del día de hoy haya sido de tu agrado. Espero tus comentarios, puedes compartirla. Si te gustó, dale un me gusta, compártelo, comenta, suscríbete a tu canal. Un abrazo a todos y gracias por ser y estar aquí con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles para el siguiente reto, para nuestra siguiente transmisión. Chao, chao.